Yo no justificaré al impío, y el inocente tampoco merece muerte, por eso no lo vas a matar. Estaba Dios aquí haciendo las declaraciones a Moisés de las leyes humanitarias, las leyes sociales que iba a tener el pueblo en ese entonces, y por eso hablaba y comienza Dios diciendo de que esas palabras que salgan de tu boca no sean mentira. Y eso lo corrobora el Maestro Jesucristo más adelante en el Nuevo Testamento, cuando está hablando con cierta multitud, con los escribas, fariseos y aún con los apóstoles. Entonces, aquí empezamos a mirar que ya no era para los impíos la justificación, no era para ellos. Por eso en Deuteronomio capítulo 25, y vamos en el orden bíblico, Deuteronomio 25, verso 1, también empieza a mostrar allí que si alguno hubiera un pleito entre algunos y acudieren a un tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverían al justo y al culpable lo condenarían. En Deuteronomio 25:1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios estaba empezando a mostrar desde el pasado para quién era su benevolencia, es decir, su bendición, y para quienes no era. Había que tener unos criterios. El juez tenía que impartir justicia, por eso se llama juez, imparte justicia. Y la Biblia dice que Dios es juez justo. Oh, gloria al Señor. Entonces, en esa justicia divina empieza Dios a mostrarle al ser humano que algunos la merecerían por sus actos y otros por sus malos actos no iban a ser partícipes de esta, sino que serían condenados. Gloria al Señor. Isaías capítulo 5, verso 23, también muestra algo con respecto a este tema de la justificación. Isaías 5, 23. Vamos a buscarlo. Y compartimos que los que justifican al impío, fíjese que desde el 22 dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es decir, Dios está haciendo un señalamiento de aquellos que hacían lo contrario a lo que Él solicitaba. Él quería bendecir al que estaba en justicia, el que aplicaba la justicia de Dios. Por eso en Miqueas capítulo 6 dice: tu Dios solo pide de ti que ames justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios, por cuanto este Dios es justo y soberano. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios quiere que el ser humano también tuviera esa producencia hacia Dios, de que si Dios ha sido bueno conmigo, de que si Dios a mí me ha hecho justo o me ha justificado, de que si Dios ha hecho un sacrificio por mí, entonces yo debería yo corresponderle de manera especial. Gloria al Señor. Entonces, por eso Dios, molesto allí a través del profeta, manda un mensaje al pueblo: ay de aquellos que lo que hacen es que justifican al impío, pero al justo le quitan su derecho, porque no es así que yo he mandado. Y lamentablemente la humanidad se ha corrompido tanto, y lo mirábamos esta mañana por la palabra de Dios. Nuestro ministro nos enseñaba esto. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, la maldad, por causa de la maldad, el amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará. Y es lo que ha venido sucediendo en la sociedad, en el ser humano. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Y ese amor de dónde procede? El amor de Dios. Recordemos que Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y ese amor ha sido derramado para con el ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que en esto conocemos que Dios nos ha amado. Gloria al Señor. Jesucristo dijo que solamente el buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces no hay mayor amor que este, dice la palabra de Dios, que Cristo dijo esto,
No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Y que yo sepa, solo uno dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y el acta que nos era contraria, dice la palabra, nos fue deshecha. Romanos capítulo 4, y ya entramos un poco ya más en Nuevo Testamento. Romanos, el apóstol Pablo lo enseña en el capítulo 4, versículo número 25. Fíjese que la Biblia enseña que Jesucristo fue entregado, dice así, Romanos 4, 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios necesitaba que aunque fuéramos culpables, porque la ley tenía ese problema, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? El que era sorprendido en un acto de adulterio había que apedrearlo. El que estaba enfermo con alguna enfermedad en su cuerpo tenía que alejarse de la sociedad, tenía que alejarse de la aldea como tal, de la población, tenía que irse a los caminos, a los vallados. Y estando allá tenía que mantener el distanciamiento. Desde el pasado las leyes estaban siendo muy severas para con el ser humano. Por eso antes era justificado solo aquel que merecía esa justicia. Mas ahora no, aleluya, ahora hay una gracia derramada, inmerecida para cada uno de nosotros, porque Él fue resucitado, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, aleluya, justificación. Gloria al Señor. Y más adelante, el capítulo 5, ahí mismo en Romanos, el verso 18, dice que así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y esta mañana hablaba la palabra sobre el pecado que comenzó allá en el Edén, y que todo eso originó una serie de consecuencias para toda la humanidad. Las 5 cosas que generaron los 5 castigos al hombre, a la mujer, a la tierra, a la serpiente y al enemigo, a Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque es que yo hago una pregunta. Jesucristo aquí en tierra, manifestado en carne, ¿Él cometió pecado? No cometió pecado. Dice la Biblia que ni siquiera se halló engaño en su boca. Aleluya. Que cuando le injuriaban, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al juez justo, al que juzga justamente, dice la palabra. Gloria al Señor. Por cuanto Él estaba manifestado en carne, y la justicia es divina de parte de Dios. Y en su manifestación de carne, por eso Jesús cada vez que se le acercaba, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. No me quiere dar el dinero que nos heredó mi padre. Y Jesús le dice, ay, ¿quién les dijo a ustedes que yo estoy aquí puesto como juez y como partidor? ¿Sí? Entonces, no era de parte de su humanidad impartir la justificación como tal, sino a partir del sacrificio hecho. Por eso la Biblia habla, y lo leímos ahorita, Romanos 4, verso 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y dónde fue entregado? Allí a los principales, cuando decidieron crucificarle, cuando el pueblo clamaba, crucifícale, al madero con Él. En ese momento, en el acto que hubo allí de estar en la cruz del Calvario, de haber entregado su vida y luego al tercer día haber resucitado, todo esto se hizo para justificarnos a nosotros. Como quien dice, el ser humano es culpable, el ser humano es pecador, el ser humano tenía toda la culpabilidad porque todos
somos pecadores, aleluya, pero Jesús sin pecado alguno, gloria al Señor, sobre Él el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra, fue sobre Él, gloria al Señor. Y por su llaga todos fuimos curados, bendito su nombre. Entonces estamos notando que esta justificación se genera también a partir de ciertos aspectos personales. Ya Cristo hizo el trabajo, ¿cierto? Ya Jesucristo hizo la labor. Ya Él vino por el ser humano. Por eso cuando alguien se aparta, hermanos, cuando alguien se aleja de Dios, uno debe colocarle la lupa a eso y decir, hermano, ¿usted por qué se alejó? No, yo me alejé. Ah, bueno. Personalmente, no soy partidario de buscarle, porque es que ya Jesucristo vino a buscarle. Aleluya. Dice la Biblia que ya Él vino a buscar, ¿y qué? Y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos, dice la Biblia, descarriados como ovejas, ¿sí? Estábamos descarriados. Y ya Él vino y hizo una labor. Ya nos rescató, ya nos restituyó al lugar donde deberíamos estar. Por eso el profeta Isaías dice, vuélvase a Jehová. Vuélvase, porque es que iban por mal camino el ser humano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá de él misericordia. Aleluya. Entonces ya Dios lo hizo, ya Dios nos justificó, pero ahora vienen unos aspectos personales. Por ejemplo, el Señor lo enseñó en Mateo capítulo 12, verso 37. Mateo 12, 37. Dice que Jesús, hablando con las personas, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Y el 37 da el porqué, dice, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué me indica esto? Que yo tengo que tener cuidado con lo que digo, con lo que mi lengua expresa, con lo que yo prolifero con mi lengua. Porque por nuestras palabras, aún ya dentro del gran acto hermoso que Dios hizo en mi vida, yo por mis palabras me puedo condenar. Bendito el Señor. Y por mis palabras puedo ser justificado. Cuando usted dice, Dios, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres soberano. Cuando usted levanta su mano para adorarle. Cuando usted eleva su voz para decir cuán grande es Él. Cuando usted hace todas estas cosas, usted ahí está otorgándose a usted a sí mismo esa justificación. ¿Por qué? Porque sus labios están expresando lo que realmente Dios es. Aleluya. Él es aquel que dio su vida por nosotros. ¿Y sabe algo? Está aquí en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, este acto de la justificación es un acto soberano. Porque yo no puedo justificar a otro. No viene de parte del hombre. Este es un acto divino, soberano, mediante el cual, viniendo de Dios por la pura gracia y a base de su pacto antiguo, Él declara acepto ante Él mismo, ¿a quiénes? A quienes creen en su nombre. Aleluya. Usted y yo estamos en esta mañana aquí es porque creemos en su nombre. Si usted no creyera en su nombre, usted o estuviese en otra doctrina o en el mundo. Pero los que estamos aquí reconocemos la soberanía de ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor.
Bendito es el nombre de Jesús. Esto lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Esta carta a los romanos es muy jugosa en el sentido de la justificación, porque es lo que Pablo afirma allí en todo tiempo. Y Romanos capítulo 4, verso 2, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escuche palabra. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces Dios llamó a Abraham, y Abraham, sin conocer de Dios, viniendo de una tierra idólatra, Ur de los Caldeos, sin saber quién era el que lo llamaba, Abraham se fue y le hizo caso. Sal de tu tierra, de tu parentela, listo. Lo hizo mal al principio porque se fue con Taré, su padre. Tuvo que morir Taré para Abraham entender esto. Y se fue Abraham con Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham todavía no había experimentado una promesa cumplida de Dios. La empieza a experimentar más adelante. Todavía no conocía Abraham a lo suficiente quién es este Dios maravilloso. Pero nosotros los que estamos en esta mañana, gloria al Señor, nosotros nos es dada otro tipo de justicia, porque es creemos en aquel que justifica al impío, aleluya. Creemos en este Dios maravilloso que en nosotros ya hizo una obra. ¿O quién de nosotros sigue siendo el mismo que era cuando estaba en el mundo? Si es así, entonces vale la pena hablar de la doctrina del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si usted no pasó por el arrepentimiento, entonces usted hoy en día, aunque esté en el Evangelio y aunque esté bautizado y a veces aunque esté sirviendo a Dios, firme en los cultos, a veces hay cositas que usted no ha dejado o no hemos dejado tal vez porque de pronto no nos habíamos arrepentido totalmente. Gloria al Señor. Pero ya esto es otra doctrina. Entonces, la justificación, en un resumen general, es un acto de voluntad divina de parte de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sea tratado como si fuera inocente. Nosotros no somos inocentes porque Dios lo prometió. Yo no tendré por inocente al culpable. Así dice a través del profeta. Pero como Dios hace una excepción de decir, bueno, listo, como hizo con la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿se acuerda? Y se la trajeron al maestro. La ley dice que hay que apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ya la ley dice. Tú pues, ¿qué dices? Pero era una tentación para el Señor. Esto lo decían para tentarle, dice allí en el pasaje. Y Jesús empezó a escribir en tierra. ¿Sí? Yo una vez enseñé y demostré por Biblia qué escribía Jesús en tierra. A veces hacen esa pregunta como imposible de saberlo, pero la Biblia enseña qué era lo que él escribía y algún día lo trataremos. Yo podría demostrarlo por la Biblia. Entonces, cuando él estaba escribiendo en tierra, por lo que estaba escribiendo fue que sucedió que cada uno de ellos se fue, porque Jesús dijo, antes de inclinarse, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues, listo. Y se inclinó y siguió escribiendo en tierra. Cuando Jesús se vuelve a levantar, ya la Biblia muestra que se habían ido todos, desde el más anciano hasta los postreros. Y eso tiene un significado, es que eso vale la pena estudiarlo. ¿Por qué se fueron primero los ancianos y luego los más jóvenes? No había nadie, solo estaba allí ella
y Jesús. Y Jesús le dice, ay, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? ¿Dónde están? Ninguno de ellos te tiró la piedra, es lo que Jesús dice. Ninguno de ellos te condenó. Ninguno, Señor, ninguno. Ah, bueno, ni yo te condeno. Qué bonitas palabras, aleluya. Vete y no peques más. Como quien dice, yo considero que tú estabas en un acto equivocado. Yo sé que tú estabas en un pecado, pero la acusación no te la hago. Tú eres una pecadora, pero sabes que vete y no peques más. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Que la justicia de Dios es de la fe, viene de la fe, de creer. Romanos capítulo 4, ahí mismo, verso 11, dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mire todo esto, primero tenía que haber un acto físico antes. Hoy no, hoy es un acto espiritual. Para ser justificados hay que creer en este Cristo. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, estoy leyendo Romanos 4:12, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos aquí esperamos con ansia el arrebatamiento de la iglesia? Uy, poquito. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? ¿Cuántos? Amén, listo. Nosotros tenemos esa esperanza. Es una esperanza de gloria. Pero para accederla no hay una señal física nuestra. En esa época, para ser parte del pueblo, había unas costumbres y había unos ligamentos físicos. Tenía que ser circuncidado al 8º día para ser pueblo de Dios. Tenía que dejarse el voto nazareato, crecerse el pelo, la barba, no pasar navaja sobre su cabeza. Tenía que nunca salir de Israel, nunca salir de los contornos, nunca salir de la propia tribu. Había unas exigencias geográficas y físicas. Hoy en día hay unas exigencias, pero espirituales, que serían las mismas del pasado, pero a un plano espiritual. Por ejemplo, no desviarnos del camino. Allá no se podía salir de Israel. Aquí no, aquí es no salirte del camino, aleluya, del camino. Por eso la Biblia dice, por torpe que sea, no se extraviará de él, de ese camino. Bendito el Señor. Entonces, no era por la ley que fue la promesa, no, sino por la justicia de la fe. Es que nosotros somos justificados porque creemos en este Dios maravilloso, aleluya. Por eso es que nosotros no cargamos una cruz, ¿sí? Por eso usted no ve una cruz. No creemos en la cruz, creemos en lo que sucedió en la cruz del Calvario, aleluya. Creemos en el acto maravilloso que un día Dios ejecutó, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya sería otra doctrina llamada la reconciliación. Pero queremos entender que ese mediador que fue Cristo Jesús, y que no es más que el mismo Dios manifestado en carne, aleluya, eso desde la antigüedad viene mostrándonos que es por la fe en su nombre, es por la fe en lo que Él hizo, aleluya, que es que nosotros podemos acceder a tener la confianza de decir,
Dios me ha justificado. Gloria al Señor. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde está la historia principal. Y vamos a mirar ese acto allí. Eso que sucedió allí fue algo enorme, fue algo grande, fue algo bello. Bendito el nombre del Señor. Dice que cuando ya habían entregado al Señor, Lucas 23, el verso 32, Lucas 23, 32, van rumbo al Calvario. Dice, y llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores. Eran unas personas malas, no eran perita en dulce. Y llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y que yo sepa, cuando a alguien lo iban a llevar ya al castigo máximo, a la cruz, él no venía de acabar de ser atrapado, venían de una temporada presos, venían de un tiempo de castigo, venían de un tiempo de calabozo. Entonces estas personas venían con Jesús y cuando llegaron al lugar llamado de la Carabela, le crucificaron allí y a los dos malhechores. Ojo con esta parte tan interesante. El uno a la derecha y el otro a la izquierda, para que se cumpliera la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Imagínense, pusieron al Señor en el medio. Qué triste esto. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, mire lo que dice la palabra, Lucas 23. Y el pueblo estaba mirando, voy por el verso 35. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo que a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mire, los gobernantes se burlaban. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y me llama la atención el verso 39 y empieza aquí algo que vamos a entender muy bonito. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Entonces mire los tres aspectos, el político, el social y el personal. El político lo vemos donde dice que los gobernantes se burlaban de él. Y salvaba, tantos que salvaba. Hasta bodas arregló, porque un día ya se acabó el vino en una boda y él le resolvió el vino y se lo dio de buena calidad. Le resolvió el problema a los gadarenos allá con el endemoniado aquel. Y tanto que predicó en las sinagogas y tanto que abrió los pergaminos de los rollos de Isaías y no se salva ni a él mismo. Ahí tienen, ¿ves? El que ustedes iban a considerar rey, al que ustedes le ofrecieron palmas y lo dejaron entrar en Jerusalén y le tiraban los abrigos al piso, las pieles. Ahí tienen. Esa era la parte política, la parte gubernamental. Y la parte social eran los soldados que le escarnecían. Si usted lee el pasaje de Marcos, dice que le meneaban la cabeza y le decían, ¡bah! Es palabra de Dios, hermano. Dice así que le hacían, ¡bah! Como quien dice, mira al otro. Qué tristeza, hermano. Y aparte de todo esto, la parte personal, es decir, uno de los que estaba crucificado con él. Dice la palabra que el verso 39, que uno de esos malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tal vez influenciado por la burla de los soldados. Tal vez influenciado por la burla de los políticos, de los gobernantes. Porque el ser humano es susceptible a lo que sucede en su entorno. Un niño que crece en un hogar vulgar, ¿qué cree usted que será ese niño? Será un niño, un joven mal hablado. Porque la sociedad tiene una influencia fuerte en la mente de la persona. Por eso el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya.
¿Por qué, hermanos? Porque nuestra mentalidad debe ser compartir con aquellos que tengan nuestro mismo sentir. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que el que estaba recriminándole al maestro, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, generó en el verso 40 que el otro reaccionara y le reprendió diciendo: oye, tú ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Es decir, estamos aquí pagando lo que merecemos. Estamos en el castigo. Estamos en el acto mismo, donde nos están cobrando lo que nuestros actos merecen. Tú ni a punto de morir, porque es que estaban a punto de morir. ¿Ah? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Mire eso. Mire el reconocimiento que hay en este hombre. Nosotros a la verdad, ¿qué dice? Justamente, o sea que hay justicia en lo que está pasando aquí. En lo que está pasando contigo que estás de aquel lado. No seas atrevido. Se los estoy traduciendo a idioma actual. No seas atrevido. Que en nosotros hay justicia de que estemos aquí. Nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, lo que desde el pasado Dios había instituido en las leyes. Que si no había que robar al que lo sorprendieran, atrápenlo, está pecando. Y ellos eran unos malvados, unos malhechores. Pero él hace un reconocimiento, aleluya. Y dice: nosotros estamos aquí porque nosotros merecemos estar aquí, pero ningún mal hizo, aleluya. Ningún mal hizo. Y entonces, cuando ya regaña al otro, esas palabras eran para el otro. Ahora viene y le dice a Jesús, que está en el medio, le dice a este hombre: acuérdate de mí cuando vengas, ¿dónde? En tu reino. Y que yo sepa, los que tenían reino solo eran los reyes. Amén. Los reyes. Entonces este hombre estaba reconociendo la soberanía de aquel que estaba en el centro. Aleluya. Y le estaba diciendo: aunque los políticos se estén burlando, aunque los soldados te hayan pasado vinagre, porque lo leímos, y se burlen y te meneen la cabeza diciendo va, y te digan que te salves a ti mismo, aunque mi compañero de aquel lado, atrevido, se esté burlando y te esté recriminando, yo a ti te pido que te acuerdes de mí. Aleluya. ¿Sabes qué, maestro? Yo reconozco que estoy aquí porque mis actos lo merecieron. Ya lo había dicho. Y Jesús, pues soberano Dios, sabio, que lo sabe todo, se la pilla uno acá, ahora que no se la pilla el maestro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le dijo, no les dijo, porque es que el uno no lo merecía. Nada, hermano. El otro sí lo merecía. Pero ¿y qué pasó, hermano? Si el de la izquierda también era un malhechor y también lo era, si estuviera hablando. Lo que pasa es que tuvo un reconocimiento, aleluya, no solo de su condición, no solo de lo que él había hecho y que eso que había hecho merecía donde él estaba, sino que reconoció que el que estaba en el medio no había hecho ningún mal. Es decir, no merecía estar ahí. Por eso el profeta Isaías dice, ¿qué pasó? Jesucristo no tenía ningún pecado en la cruz. Como no tenía, por eso es que la Biblia dice a través del profeta, mas Jehová que cargó en él. Aleluya, porque es que él no tenía, gloria al Señor. Pero Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Aleluya.
todo lo que nosotros éramos, lo que hacía que mereciéramos la muerte misma, la condenación misma. Él en ese acto maravilloso, aleluya. Él en medio de ese acto, lo leímos ahorita también en Romanos, dice que Él fue entregado por nuestras rebeliones y fue resucitado para nuestra justificación. O sea que lo que ahí en la cruz estaba sucediendo es algo grande y soberano. Por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo nosotros vamos a escapar? Si descuidamos una salvación tan grande, hermano, es que esto es grande, hermano. Y si esto es grande, porque a veces andamos por ahí como si nada, hermano. Y culto, y andamos, hay culto, pero yo estoy por acá. No, hermano, vamos a meternos de lleno a la presencia de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque esto genera que Jesús le dijo, no se lo dijo a los dos, le dijo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como quien dice, los dos son pecadores, los dos merecen estar aquí. Pero tú has dicho algo muy importante. Tú estás reconociendo tu estado y estás reconociendo quién soy yo. Aleluya. Hermano, cuando alguien reconoce su estado y después el del que está al frente de él, ¿a quién le pasó? A Jairo. Yo no soy digno ni de que entres a mi casa, le dijeron los que él mandó a hacer el mandado. Señor, Jairo te manda a decir que él no es digno de que entre bajo su techo. Ya. Por eso no se tuvo ni por digno de venir a decírtelo. Pero te mandó a decir una cosa, que digas la palabra, aleluya. Que digas la palabra y su siervo será sano. Gloria al Señor. Como quien dice, él sabe que él tiene autoridad porque él manda. Y así dice el pasaje en Lucas. Él le dice a este vaya, al otro ven y viene. Y agáchate y se agacha y brinca, pero él sobre la enfermedad no tiene potestad. En cambio tú sí, Señor. Por eso él dice que digas la palabra, aleluya. Entonces Jesús dijo, oye, ni aún en Israel. Cierto. La mujer sirofenicia, Jesús se lo dice, yo no he venido para ustedes. No es lícito que yo tome el pan de los hijos y lo eche a los perros. Sí, Señor, dice ella, aleluya. Lo reconoció enseguida como Señor. Sí, Señor, tú eres el Señor. Pero sigo de rodillas, porque es que ella se pudo haber parado y dijo, bueno, verdad, me voy. Pero como necesitaba un milagro para su hija, aleluya. Sí, tú eres un Señor. Y tal vez tú no viniste para nosotros, pero déjame recordarte que aunque yo no soy de tu pueblo, yo no soy judía, yo soy un perrillo, como tú dices, aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como quien dice, regálame un poquito ahí, aleluya. Regálame un menudo de tu poder. Pero como Dios no da menudos, oh bendito su nombre. Entonces cada vez que alguien tuvo un reconocimiento de su estado y de quién es este Cristo, por eso al joven rico cuando llegó, maestro bueno, Jesús enseguida le preguntó, ven acá, ¿cómo así que bueno? ¿Tú por qué me llamas bueno? ¿Me estás echando flores o estás reconociendo con quién estás hablando? Eso es lo que Jesús le dice, porque solo hay uno bueno, Dios. Tú estás reconociendo que el que está aquí de frente a ti es Dios. Eso es lo que Jesús le dijo. Oh, aleluya. Yo creo que los que estamos en esta mañana reconocemos quién es este Dios maravilloso, que nos ha justificado, hermano. Y que aunque éramos unos viles pecadores, lo somos. Él nos ha hecho partícipes para que llegases a ser participantes, dice la Biblia, de su naturaleza divina. Oiga, por eso es que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Revestidos, no vestidos. Y parece que se compaginara esta enseñanza con la de la mañana. Porque cuando Adán se equivoca con Eva, Dios hace un sacrificio y les pone las pieles
Dice la Biblia, y los vistió Dios, porque estaban desnudos. ¿Se acuerda? Y se cosieron hojas de higuera, y la hoja de higuera es del tamaño de un dedo índice. Hágase una faldita con hojitas así. ¿Qué le puede cubrir? ¿Qué podía cubrir la desnudez? Pero Dios les vistió. Aleluya. Ya Dios había vestido al hombre, pero el hombre otra vez, allá en el diluvio, en las épocas que se multiplicó la maldad, y lo veíamos esta mañana, entonces se multiplicó la maldad, y entonces Dios vio que eso iba a seguir así, y no contenderá mi alma para siempre con el hombre. Entonces mandó profetas, mandó reyes, mandó jueces, y nada. Yo mismo iré y lo salvaré, aleluya. Y Él mismo vino por nosotros, hermano. Y en ese acto de la cruz del Calvario, ese hombre fue salvo, aleluya. Ese que estaba allí a su lado se ganó el paraíso, hermano. ¿Por qué? Por un reconocimiento. ¿Usted cree que yo le oro a Dios para pedirle cosas, hermano? Yo no gasto el tiempo en eso. La Biblia dice que Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo mejor me gasto el tiempo adorándole, aleluya, reconociéndole lo grande que Él es, exaltándole. Hermano, yo me doblo de rodillas, yo le digo: Señor, mira la petición de mi hermano, de mi hermana, mira el amén de mi hermano y de mi hermana. No me importan los míos, Señor, porque usted sabe lo que yo necesito. Y si no me lo da, no me lo dé, Señor. Pero yo necesito que tú todo el tiempo sepas, aleluya, consideres que yo te alabo y te adoro por lo que usted es. Vamos a estar en pie, hermanos. Oh, gloria al Señor. Cuando una persona considera y sabe que ha sido justificada por Cristo, habiendo Él llevado los pecados en la cruz, ahí en ese momento fue hecha la justicia de Dios. ¿Pero a quiénes? A todos los que en Él confían. A todos los que en Él confían. Mi hermano, voy a cerrar leyendo primero a los Corintios capítulo 1. Enseguida Pablo, a la primera carta a los Corintios, ya dice esas palabras hermosas. 1:30, primera de Corintios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por eso nosotros no vamos a Cristo, nosotros estamos en Cristo. Porque es que Él es el camino. Aleluya. Hay gente que cree que va para la salvación. No, nosotros, o sea, la gente cree que hay un abismo y la salvación está de aquel lado donde está Cristo, y no es así. Sí, la salvación está en aquel lado, pero Cristo es el puente. Aleluya. Y usted tiene que cruzar ese puente. Está en Cristo Jesús. Él dijo ser el camino. Dice allí el verso 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, aleluya, santificación y redención. Más doctrinas todavía. ¿Sí ve? Oh, aleluya. Pero menos mal que cuando alguien cree que es justificado por Cristo, es porque ha entendido que lo que en la cruz sucedió fue algo grande. Fue algo grande. Para uno significó perdición porque no reconoció. Pero el que sí reconoció, Jesús ahí mismo le borró sus pecados. Aleluya. Ahí mismo, ahí mismo. Y se lo prometió directamente de su boca. Y se lo prometió ahí mismo. Hoy estamos aquí, los que hemos sido justificados por su gracia. Oh, levante su mano al cielo, hermano. Aquí hay hermanos que tienen la certeza, tenemos la certeza de dónde estamos. Qué bonito sería que nadie lo dude, hermano. Alguien me preguntaba ayer: ¿y tú todavía estás en el Evangelio? ¿Y cómo así que todavía? Esto es un camino sin regreso.